Ok, continuamos entonces, chicos. Entonces, estábamos acá, habíamos indicado que tenemos que encontrar lo que es la resistencia equivalente, ¿sí? Para esto hacemos cortocircuito en lo que es la fuente de voltaje. Ya, una vez que hacemos el cortocircuito, entonces podemos encontrar como si fuera un circuito solamente de resistencias. Entonces, en este caso, el cálculo ya no es tan complicado, ¿sí? Vemos cuáles son las resistencias que tenemos en serie y vemos cuáles son las resistencias que tenemos en paralelo. Para esto, por favor, les voy a pedir que me ayuden con su calculadora y de esa manera vamos a ir revisando el resultado que tengamos. ¿Sí? A ver, vamos a poner resistencia equivalente. Resistencia equivalente, que en este caso serían las dos resistencias que serían de 200 ohmios que están en serie, que sumadas me dan 400 ohmios. ¿Sí? Vamos a hacerlo de forma directa. Más las resistencias que están en paralelo. ¿Sí? Que están en paralelo. En este caso tenemos dos resistencias en paralelo que sería 150 y 200 ohmios. Entonces vamos a poner 150 en paralelo con 200 ohmios. Ya, entonces para encontrar la resistencia equivalente, igual que habíamos hecho en una clase anterior, ponemos 400 ohmios más 150 multiplicado por 200 dividido entre 150 más 200, ¿sí? Ahora, ustedes me van a ir dictando cuánto sería el resultado de esa operación. 400 ohmios más 150 por 200 dividido entre 150 más 200. ¿Alguien tiene el resultado? ¿Alguien tiene el resultado, chicos? Inge sería 485,71. 400 85,71. 71, ya, muchas gracias. 485,71 ohmios. Ahí tenemos lo que es la resistencia equivalente. Muy bien, gracias. En este caso, ya tenemos la resistencia equivalente. Entonces, con el valor de la resistencia equivalente, tranquilamente podemos encontrar la corriente total, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? A continuación, vamos a ir utilizando lo que es la ley de Ohm. ¿Cómo utilizamos la ley de Ohm? Directamente, ¿no es cierto? La corriente total es igual al voltaje sobre la resistencia equivalente. Entonces, nosotros verificamos cuánto es nuestro voltaje. Nuestro voltaje habíamos indicado que es 8 voltios, ¿sí? Dado que hemos sumado las fuentes de voltaje. Entonces, vamos a colocar eso. 8 voltios dividido entre lo que es la resistencia equivalente, que sería 485,71 ohmios. ¿Cuánto será el valor de la corriente? A ver ustedes si me pueden dictar esa operación. La corriente total, ¿cuánto será? 16,47 miliamperios, Inge. Ok, muchas gracias. 16,47 miliamperios. Ok, perfecto. Muchas gracias. Está bien. Ese sería el valor de nuestra corriente total. ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido, ¿no? Ahora vamos a ir viendo, por ejemplo, cómo encontramos el valor de la corriente I1. El valor de la corriente I1, entonces vamos a ir ubicándolo de acuerdo a los circuitos que nosotros tenemos, ¿ya? Entonces,
Aquí podemos hacer un redibujo, ¿sí? En el redibujo que nosotros hemos utilizado, lo voy a remarcar con rojito, ya lo vamos a remarcar con rojo. ¿Dónde quedaría nuestra corriente I1? Ya, esa es nuestra corriente I1. Este caso sería lo que es la corriente total, que lo vamos a denominar I. En el otro caso, la corriente I1. En este caso, la corriente I1, si ustedes se fijan, circula a través de esas dos resistencias de 100 ohmios. Y nosotros habíamos verificado que cuando nosotros tenemos la corriente que está en un circuito en serie, entonces está como si fuera una única corriente, ¿sí? En todo caso, al hacer la resistencia equivalente, podemos también decir que circula la corriente I1 a través de la resistencia de 200 ohmios. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para encontrar el valor de esa corriente? Entonces, podemos utilizar lo que es la corriente, el divisor de corriente, ¿no es cierto? El divisor de corriente que sería igual, ¿sí? Que sería igual a lo que es un circuito en este caso sería en serie, ¿no es cierto? Pero para esto también podemos utilizar lo que es el teorema de Norton. ¿Cómo utilizamos nuestro teorema de Norton? Vamos a convertir nosotros este circuito, ¿sí? Ese circuito que está en voltaje de 8 voltios y ahí tenemos dos resistencias en serie. Entonces vamos a sumar esas dos resistencias en serie y la vamos a volver una sola, ¿ya? Vamos a volverlas una sola. Entonces, lo que vamos a realizar es lo siguiente. Tenemos la fuente de voltaje de 8 voltios y vamos a tener una resistencia de 400 ohmios. ¿Sí? Una resistencia de 400 ohmios. ¿Se dan cuenta por qué, no es cierto? Ahí nosotros, por ejemplo, tenemos dos resistencias de 200 ohmios. Estamos hablando de este esquema para que no se me pierda. Este es el esquema que estamos hablando. Este esquema. Este esquema es el que vamos a redibujar, pero utilizando una fuente de corriente. ¿Ya? Entonces, ese esquema estamos redibujando. Ahí tenemos, como les había indicado, dos resistencias de 200 ohmios. Sumados nos da 400 ohmios y es lo que yo estoy dibujando. Ahora, nuevamente voy a ver cuál sería el resto del circuito. En medio yo tengo una resistencia de 150 ohmios. Ya, 150 ohmios. Ahí vamos a dibujar 150 ohmios. Y luego está en paralelo, ¿sí? Si ustedes se fijan, esa resistencia está en paralelo con otra resistencia de 200 ohmios. ¿Por qué 200 ohmios? Porque tenemos que sumar la resistencia de 100 ohmios más los otros 100 ohmios. Entonces vamos a colocar acá 200 ohmios, ¿sí? ¿Se entiende, verdad, chicos? Hasta aquí. ¿Se entiende lo que estamos haciendo, jóvenes? Aló, chicos. Si hay alguna parte que se están perdiendo, entonces me dicen, ya no estamos entendiendo esa parte. Sí, se entiende, perfecto. Ya, muy bien. Entonces, una vez que tengamos esas resistencias, vamos a convertir, ¿sí? Vamos a convertir esta partecita que estoy marcando con rojo, ¿sí? Esa partecita en su equivalente en una fuente de corriente, ¿sí? En una fuente de corriente. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos, no se olviden que la fuente de corriente siempre va a ir de negativo hacia positivo. Entonces vamos a tener ese sentido. Y ahora esta resistencia que es de 400 ohmios la vamos a colocar en paralelo, ¿sí? Porque es su equivalente. Luego vamos a utilizar esta resistencia de 150 ohmios y vamos a utilizar esta resistencia de 200 ohmios. ¿Ya?
Ahí tenemos 3 resistencias. Ahora, ¿cuánto sería el valor? A ver, aquí le vamos a poner I'. I' se va a llamar, ¿ya? El valor de I', ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al voltaje, que en este caso serían los 8 voltios dividido entre el valor de la resistencia equivalente en la cual yo estoy utilizando esa corriente. En este caso, para nosotros, solamente esa sección que está marcado con rojito vale 400 ohmios. A ver, ¿cuánto sería esos 8 voltios entre los 400 ohmios? ¿Cuánto es? ¿Alguien sabe? ¿Cuánto es el valor de esa corriente? 20 miliamperios. Perfecto. Entonces vamos a anotar eso. 20 miliamperios. Entonces ahí tenemos ese valor de corriente, ¿sí? Que lo vamos a llamar I'. Ya que lo llamamos I'. Ahora, para encontrar la corriente que nos está pidiendo en el problema, que sería el valor de la corriente I1, que está relacionado donde existe la resistencia de 200 ohmios, ¿sí? De 200 ohmios, es decir, nos está pidiendo en el problema esta corriente, ¿no es cierto? La que está circulando a través de esa resistencia. Eso nos está pidiendo, ¿ya? Entonces, en este caso, lo que nosotros podemos hacer es utilizar un divisor de corriente. ¿Cómo utilizamos nosotros el divisor de corriente? Directamente decimos, por ejemplo, la corriente I1 va a ser igual, ¿sí? Va a ser igual a las resistencias que se encuentran, ¿sí? Las resistencias que se encuentran en paralelo, excepto la que es afectada, ¿sí? Excepto la que es afectada. En este caso, podemos decir la resistencia de 400 ohmios paralelo con 150 ohmios, ¿sí? Se dan cuenta, ¿no es cierto? Y no tomamos en cuenta la resistencia que está afectada, que en este caso sería la de 200 ohmios, dividido entre la resistencia total que sería R. Ya, vamos a hablar de valores directamente. Como estamos trabajando con valores, entonces vamos a anotar solamente los valores. Sería 400 ohmios más los 150, perdón, en este caso hemos dicho la resistencia equivalente. Entonces, para allá la resistencia equivalente, directamente vamos a encontrar lo que es el circuito en forma general, ¿no? Que sería directamente, a ver, vamos a borrar esto. Sería la resistencia 1 en paralelo con la resistencia 2 en suma con lo que es la resistencia 3, ¿cierto? Más la resistencia 3, entonces sería más 200 ohmios. En ese caso serían, ¿no? Entonces vamos a trabajar de esa manera. Vamos a trabajar de esa manera y lo vamos a multiplicar, ¿sí? Lo vamos a multiplicar por I', por la I'. Entonces, hallando el resultado en forma general, hacemos esa operación, que sería 400 multiplicado por 150 dividido entre la suma de ambos, que sería 400 más 150 dividido entre lo que son 400. A ver, esto creo que estamos mal aquí. Esto sería suma. Ya, suma. Entonces vamos a multiplicar por 150 dividido entre 400
más 150 sumado lo que son los 200 ohmios. Y eso lo vamos a multiplicar por el valor de la corriente, en este caso nuestra corriente prima, que sería 20 miliamperios. Entonces hacemos la operación y encontramos el valor de la I1. ¿Cuánto sería eso? ¿Cuánto sería el resultado, chicos? 400 multiplicado por 150 dividido entre 400 más 150. Todo eso dividido entre 400 por 150 más, perdón, dividido entre 400 más 150 más 200 y todo eso multiplicado por 20 miliamperios. A ver, creo que alguien ya tiene. 0,35. Muy bien, gracias. 0,35. Eso sería 35 miliamperios. ¿Han multiplicado bien? ¿O qué es lo que ha pasado ahí? A ver. ¿Cuál sería el resultado completo? ¿Cuánto sería? A ver si me pueden ayudar, chicos. 7,6 miliamperios. Muy bien. Eso me parece un poquito más coherente porque el otro resultado numéricamente puede dar una respuesta, pero si es que mm, si es que no me dan las unidades, entonces puede haber confusión, ¿no ve? Entonces siempre me tienen que dar las unidades. A ver, tengo dos resultados, 7,06. Creo que la mayoría ha sacado 7,06, ¿no? Si ha sacado 6,5, a ver, por favor, verifícalo. Si está correcto, entonces igual me indicas, ¿no? Tal vez para hacer alguna verificación y corroborar el resultado. ¿Ya? Gracias. Entonces, este sería el resultado que nos piden, ¿no ven? Entonces, ya hemos encontrado el valor de I1 y si ustedes se fijan, en este caso hemos ido aplicando lo que son divisores de tensión, divisores de corriente. Podemos aplicarlo de esta manera. Podemos utilizar lo que también son teoremas de Thevenin-Norton. Podemos ir aplicando en diferentes casos, ¿ya? Como les digo, voy a tratar de dejarles un par de ejercicios resueltos. Ya, voy a ver si es que me alcanza el tiempo, lo voy a transcribir a máquina. Si es que no, entonces voy a tratar de hacer en forma manuscrita, pero lo más nítido posible, cosa que se entienda los valores, los circuitos y ustedes también lo puedan revisar. Esta información se los voy a pasar ya sea vía grupo de WhatsApp o ya sea directamente en la plataforma. Cualquier duda, entonces igual me van a escribir porque para la siguiente semana les voy a dejar ejercicios relacionados con lo que son los teoremas y aparte con lo que son divisores de tensión, divisores de corriente, para que ustedes tengan mayor manipulación en ese sentido. En el examen sí o sí les pregunto por si acaso, ya para que lo sepan y para que lo tomen en cuenta. Sí o sí vamos a utilizar lo que son ejercicios de este tipo. Y en la práctica, entonces, todo lo que hacemos siempre se les da como resultado en el examen, ¿ya? Entonces, esa parte, por favor, tómenla en cuenta, chicos. Muy bien, creo que hasta aquí ya quedó claro, ¿no? Entonces, lo que yo quería es mostrarles cómo en los diferentes ejercicios se aplican lo que son los teoremas, ya sea de Thevenin-Norton, ya sea leyes de Kirchhoff, ley de Ohm, o sea, todo ese conjunto que ya hemos ido viendo en esta y en anteriores clases son aplicadas netamente a los diferentes ejercicios. Ahora ustedes dirán, pero ¿y para qué me sirven todos estos ejercicios? Para cuando nosotros hacemos diseño, chicos, más adelante igual vamos a ir viendo eso. En los diseños se utilizan los teoremas de Thevenin-Norton y se utilizan bastante.
Ya, entonces, esto especialmente en la parte cuando utilizamos circuitos con transistores, de amplificadores, ahí necesitamos lo que es el uso de diseños. Y para eso necesitamos tener bien claro estos conceptos, ¿ya? Eso para adelantarles un poquito. Bueno, de todas maneras, si es que tienen más dudas, entonces me escriben nomás, no hay problema. Y en el momento que aparezca más dudas, yo sé que va a ser en los ejercicios que se les va a dar, entonces igual me consultan, no hay ningún problema. Hay textos de referencia, ya no me acuerdo si hay uno que tiene lo que son la ley de Kirchhoff, no recuerdo si se les he pasado, ¿sí? Pero de todas maneras, en Malvino pueden revisarlo. Voy a revisar si les he pasado otro texto que también ahí lo pueden profundizar y lo pueden revisar bastante, más los ejemplos que les he prometido, ¿no? Eso para la siguiente semana van a ir resolviendo. Ok, con eso hubiéramos terminado esta primera sección de lo que es la aplicación de lo que son teoremas de Thevenin y Norton. Ahora también hay un concepto denominado máxima transferencia de potencia. Ya, para hacerlo un poquito más rápido y que no hacerlo tan pesada la clase como tal, vamos a ir viendo la parte de ejercicios aplicativos. Ya, la parte de ejercicios, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la máxima transferencia de potencia, estamos hablando netamente de la aplicación que nosotros tenemos como tal, del uso de potencia como tal. Entonces, para eso utilizamos lo que se llama potencia, y esta potencia tiene diferentes formas de interpretación y la que más utilizamos es la potencia disipada. Ya, potencia disipada. ¿Qué es la potencia disipada? La potencia disipada es aquella que, por ejemplo, por así decirlo en palabras simples, es la pérdida de potencia que nosotros tenemos en nuestro circuito. Si bien nosotros utilizamos algunos componentes como lo que son resistencias, corrientes, voltajes, etcétera, en cualquier circuito, entonces existe un porcentaje de potencia que nosotros vamos a utilizar en este caso. Para lo que se llama potencia disipada tenemos el siguiente concepto. La potencia disipada es igual a la corriente elevado al cuadrado multiplicado por la resistencia. Ese valor de potencia es el que normalmente nosotros utilizamos o tenemos en nuestros componentes. Por ejemplo, cuando ustedes les venden una ducha, les dicen cuánto de potencia tienen, qué sé yo, 500 watts, 1000 watts, etcétera. Entonces, a ese valor se refiere cuando hablamos de potencia disipada. Ya, este es el valor que normalmente utilizamos, ¿sí? Dentro de los diferentes circuitos que lo vamos a ir aplicando de a poco, ¿no? Entonces, también existe otro concepto, ¿sí? Otro concepto de lo que se llama también potencia suministrada. Potencia suministrada. En este caso es la potencia, es igual, ¿ya? Es igual a la corriente, por el voltaje, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Mm, numéricamente debería de salirnos un valor bastante similar y para aquello vamos a ir realizando, ¿sí? Vamos a realizar un par de ejemplos, ¿ya? Ejemplo, hallar la potencia disipada y la potencia suministrada de, digamos, un circuito con la corriente de 2 amperios, coma, y
digamos así, una resistencia equivalente de 500 ohmios. 500 ohmios. A ver, lo vamos a poner así, 500 ohmios. Ok, entonces en este caso me pide encontrar la potencia disipada y la potencia suministrada. Para la potencia disipada, entonces simplemente le vamos a reemplazar. Vamos a decir la potencia es igual a los 2 amperios que yo tengo acá. Y lo voy a elevar al cuadrado, tal como está en la fórmula. Lo voy a multiplicar por el valor de la resistencia, que son 500 ohmios. El valor de la potencia que me va a dar siempre va a estar en watts, ¿ya? Siempre. A ver, ¿cuánto me sale eso, chicos? 2 elevado al cuadrado multiplicado por 500. 4 por 500, ¿cuánto me sale? 2000. 2000, muy bien, 2000 watts. Ahora esa sería mi potencia disipada. Ahora vamos a hallar lo que es la potencia suministrada. La potencia suministrada es igual a la corriente por el voltaje. Entonces, para encontrar este resultado, simplemente yo primero tengo que encontrar lo que es el voltaje. El voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces, voy a encontrar 2 amperios multiplicado por la resistencia, que es 500 ohmios, ¿sí? En todo caso, el voltaje que yo tengo acá va a ser 1000 voltios, ¿no es cierto? 1000 voltios. Y para encontrar lo que es la potencia, voy a utilizar la corriente, que sería 2 amperios, multiplicado por lo que es el valor, que sería sería el voltaje. En este caso sería 1000 voltios. 1000 voltios. Y si ustedes se fijan, el valor que yo voy a encontrar es básicamente el mismo. El mismo. Entonces, cuando nosotros hablamos de potencia, tenemos en realidad diferentes conceptos, ¿sí? Pero, digamos, en forma numérica, ¿sí? En forma numérica, el valor de la potencia va a ser siempre similar. Puede que existan, digamos, algunos decimales de diferencia, ¿sí? Por las operaciones que se realizan, pero básicamente el valor de potencia en forma general va a ser lo mismo. Entonces, se tienen diferentes conceptos de lo que es potencia, ¿sí? Pero numéricamente representamos el mismo dato. Ya, y eso es lo que quería que noten, ¿sí? Igual, les voy a dar un par de ejercicios de potencias que no son nada complicados y se refieren directamente a eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un bombillo, digamos un bombillo de luz que es de 100 watts, ¿no ve? Entonces, ahí nosotros podemos encontrar tranquilamente cuánto de corriente se está suministrando a partir de ese bombillo, ¿ve? Digamos un bombillo de 100 watts, ¿ya? Un bombillo de 100 watts. eh, Podemos tener, digamos, un voltaje, el voltaje que siempre lo utilizamos, que en este caso ya no sería un voltaje continuo, sino sería un voltaje alterno. Entonces, de 200 voltios, ¿sí? Con tu potencia que tienes de 100 watts, y tú quieres encontrar cuánto es el valor de la corriente que se tiene a través de ese bombillo. O tal vez, digamos, tú quieres saber cuánto de resistencia está de forma interna en ese componente, ¿no es cierto? Entonces, para eso nos sirve hallar lo que es el valor de potencia. Y ustedes en todos los equipos electrónicos que tienen, mayormente siempre van a ver que tienen lo que es la parte de potencia, ¿no? Cuando nosotros compramos, qué sé yo, un par de parlantes, lo primero que le preguntamos, ¿cuánto de potencia tiene? ¿No es cierto? O digamos una secadora para las damas o una plancha de cabello
o una plancha de ropa, ¿no es cierto? Entonces son elementos que nosotros siempre vemos cuánto es la potencia que maneja o inclusive cualquier implemento que nosotros vayamos a utilizar en la parte de trabajo, igual siempre verificamos la parte de potencia. Y eso se refiere, ¿no? A saber cuánto de corriente está consumiendo, cuánto de voltaje es el que yo voy a utilizar normalmente para este aparato y aparte es, digamos, cuánto es de la resistencia disipada. Entonces, de acuerdo a esos datos, chicos, entonces se van construyendo diferentes aparatos electrónicos de nuestro uso diario. ¿Ok? Entonces, eso es jóvenes. Entonces, con eso ya habríamos acabado este primer tema, que sería acerca de la introducción, ¿sí? Y habíamos abarcado todo esto con relación a la parte de ejercicios y también a la parte teórica. Muy bien. Bueno, creo que en esta parte no hay más complicaciones, ¿no? Solamente es reemplazar fórmula y ya tenemos la información. Y si, por ejemplo, nos piden, de acuerdo a encontrar la potencia, de acuerdo a un circuito cualquiera, como los que hemos hecho en los anteriores ejemplos, ya tenemos el dato de la corriente, tenemos el dato de las resistencias, entonces tranquilamente podemos calcular lo que son las potencias. Como parte de introducción al siguiente tema, jóvenes, les había pedido que por favor vayan alistando lo que es algunos componentes como lo que es un cargador cualquiera, ¿sí? Un cargador cualquiera o lo que es una batería de 9 voltios. Lo que vamos a hacer en este instante es realizar lo que se llama un preámbulo al tema de señales, ¿ya? Para lo que son las señales, tenemos dos tipos principalmente, las señales de tipo continua y las señales alternas, ¿ya? Entonces, en la parte práctica, lo que vamos a hacer en este instante, a ver, vamos a quitar la pizarra, un momentito, y vamos a ir realizando la demostración mediante cámara de cómo nosotros deberíamos de hacer algún tipo de medición o si ustedes tienen un cargador, cómo deberían de tenerlo para que puedan utilizarlo como una fuente de alimentación, ¿ya? A ver, voy a compartir mi cámara. Ahí estamos. Muy bien, jóvenes. Bueno, aquí ya estoy. Este es mi cargadorcito. No sé si nos podemos ver. Ahí estamos. ¿Ya? Este es mi cargador. Ya, bueno, es un cargador común y corriente. Este tiene su puerto USB. Inclusive si ustedes tienen su power bank y en ese momento no tienen una fuente de alimentación, entonces tranquilamente pueden utilizar esta conexión USB, ya sea para su computadora o ya sea para su power bank, ¿no es cierto? Que nos brinda una fuente también de alimentación para utilizarlo con nuestros circuitos. Es una forma práctica. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Este mi cargadorcito yo ya no lo estoy utilizando, ¿sí? Esto es, al igual que ustedes, de algún celular que ya no lo tengo en mano y me ha quedado el cargador como tal. Acá, ¿sí? Lo que yo he hecho es lo siguiente, les voy a explicar. Vamos a sacar la parte de la terminal, ¿sí? Lo vamos a cortar, ¿ya? Con un alicatito, con una tijera, con un elemento cortante, un estilete si ustedes gustan, que es lo que más siempre tenemos en casa. Y yo le he puesto estos dos elementos que se llaman cocodrilos, ¿ya? Se llaman cocodrilos justamente por la forma en que tienen, ¿sí? Si ustedes se fijan, es como la boquita de un cocodrilo en la que se abre y es como un ganchito. Y esto me lo venden también en cualquier electrónica, ¿sí? Esto les sugiero que se compren, no cuesta muy caro, si más no me equivoco, cada uno cuesta unos 50
o 2 pesos cuando mucho, entonces van a gastar entre 3 y 4 bolivianos para estos cocodrilitos y que les son muy útiles. Claro, no es obligatorio, pero de todas maneras yo les recomiendo que lo hagan por comodidad de cómo van a manejar su circuito. Ahora, acá, por ejemplo, a ver, lo vamos a sacar esto. Yo le he puesto con cinta adhesiva, ¿no? Pero depende cómo ustedes quieran acomodarlo. Yo les recomiendo que, bueno, en el caso mío lo he hecho para sacarlo y con cinta adhesiva lo he hecho de esa manera que cuando ustedes conecten, ¿sí? Conecten su cargador a lo que es una tensión, una fuente, que en este caso sería de alimentación a su domicilio, ¿sí? ¿Ya? No tengan problemas. Algo que yo no debo hacer. ¿Qué tal si esto ya está conectado? Entonces, algo que debo evitar, sí o sí, es que estos dos hagan cortocircuito, que se toquen, sí, que se toquen de alguna forma, ya sea un pequeño chispazo, entonces no debo hacer eso, sí, debo evitar siempre que pase eso. Entonces, para esa razón, yo le he puesto lo que son las cintas aislantes, ya, una cinta aislante para un conector que sería mi conector negativo y otro para mi conector positivo. Algo que se van a dar cuenta y siempre, esto es absolutamente en todos los cargadores, es que de forma interna tienen el color de cablecito, sí o sí de color rojo y sí o sí de color negro. Esto ocurre en todo. A ver, les voy a sacar una fotito para que me lo vean. Yo sé que en pantalla posiblemente no se vea muy bien. Y ahí está. Esos son mis dos conectorcitos que yo le he pelado, ¿sí? Le he pelado en ambos extremos. En este caso tiene hilos delgaditos, entonces como consejo yo les doy que tengan bastante cuidado en el momento de realizar o de pelar los cablecitos, porque cuando pelamos estos cablecitos, como son tan delicados, tienden a salirse bastante. Entonces trataremos siempre de hacerlo con el mayor cuidado posible, cosa de que no lo cortemos esos hilos, ya que de eso va a depender también mi estabilidad en cuanto a lo que es la conexión del circuito, ¿ya? Eso es, chicos. Ahora, lo que yo hice, por ejemplo, para mi conexión es agarrar mi cocodrilito, ¿sí? Agarrar mi cocodrilo y lo voy a envolver un poquito en la parte de los dientes, ¿sí? Para que digamos, la conexión no sea inestable. Lo mismo va a suceder en este caso. Bueno, aquí está ya con la cinta, pero lo vamos a sacar y lo vamos a conectar de la misma manera. Como les digo, como ustedes recién están comenzando a utilizar algunos de los componentes, por seguridad yo les recomiendo que le coloquen cinta adhesiva, ¿ya? Cinta aislante. De esa manera van a evitar que por accidente estos dos cocodrilitos se choquen y pueda hacer algún tipo de corto, ¿ya? Entonces siempre aíslenlo de forma separada. Y con eso ya va a estar totalmente seguro la conexión que ustedes van a realizar a su circuito. Ahora, ¿para qué me sirve esto que les estoy indicando? Es para alimentar a mis circuitos que yo les voy a ir indicando para el siguiente laboratorio. Como les había dicho, ¿no es cierto? La anterior semana hemos hecho la práctica solamente con resistencias y ahí no teníamos mayor dificultad. Cuando tenemos dificultad, cuando hacemos este tipo de circuitos, cuando manejamos lo que son tensiones continuas y alternas, ahí tenemos que tener un poquito más de precaución. Claro, no va a ser algo complicado, pero sí es de precaución, especialmente las primeras veces que estamos manejando cualquier circuito. Yo sé que algunos de ustedes ya son capísimos, pero siempre hay que tomar en cuenta a algunas personas que inclusive le tienen miedo a las conexiones, ¿no ven? Entonces yo voy a agarrar este circuito, esta conexión, lo voy a colocar a mi toma, ya, a mi toma de corriente, de tensión, ¿sí? Y vamos a realizar una medición como tal. Yo me compré a los cocodrilitos para que les muestre de una forma más eficiente cómo hacer la medición como tal. Habíamos indicado que nosotros tenemos acá el multímetro, ¿sí? Tenemos el multímetro y nos tenemos que fijar dónde debemos hacer la conexión en cuanto a lo que es voltaje. Entonces vamos a seleccionar, ¿sí?
aquí en mi multímetro tiene un seleccionador de voltajes alternos y voltajes continuos. Entonces, en mi caso voy a seleccionar. En el caso de ustedes, sí hay algunos multímetros que pueden tener esa selección o no pueden tener, o es automática, ¿ya? Cuando es automática, entonces no necesitan ustedes seleccionar entre lo que es alterno y continuo. Directamente basta con seleccionar el voltímetro y en el voltímetro ustedes van a poder realizar la medición directa de, en este caso, el cargador. Ahora, si ustedes tienen una batería, lo propio, ¿no? Entonces, lo interesante de la batería es que tiene sus dos terminales, uno positivo y uno negativo. Entonces, es directo. Es totalmente directo. Ahora, para lo de las baterías, les recomiendo. Les voy a mandar una fotito, ya, ahorita no lo tengo en mano, pero les voy a mandar una fotito en la que existe, digamos, un componente o un dispositivo en el cual yo le puedo colocar a lo que es la batería, ¿sí? Para que me mande directamente estos cablecitos, ¿no es cierto? Los cablecitos para utilizar lo que es en mi circuito, para que yo lo pueda conectar directamente a mi Proboard y de esa manera alimentar a todo mi circuito. Algo que sí les puedo recomendar y que tomen en cuenta, chicos, es que como la batería, ustedes mismos saben que en algún momento la batería se les agota. Por lo tanto, los primeros circuitos que ustedes utilicen no van a tener ningún problema, pero si van a querer utilizar constantemente su batería, entonces, posiblemente no les funcione correctamente todos sus circuitos porque la batería puede que esté agotada. Entonces, tienen que tomar en cuenta eso, chicos. En cambio, digamos, si yo utilizo un cargador, entonces constantemente lo voy a poder utilizar de tal manera que no voy a necesitar utilizar otra batería para mis circuitos, ¿no? Entonces, hay algunos casos que la batería se agota bastante rápido, pero ya depende de ustedes, ¿no? Entonces, de acuerdo a las posibilidades que ustedes tengan o los instrumentos que tengan en mano, entonces pueden utilizar cualquiera de los dos. Lo recomendable, siempre como les he pedido, un cargador ya sea de 5 voltios o ya sea de 9 voltios. Hay algunos cargadores que funcionan con 9 voltios, entonces no va a haber ningún problema en ese caso. Simplemente, como hemos hecho en el caso del análisis, cuando hemos utilizado los cargadores, ustedes ven las características, ¿no es cierto? Ahí las características eléctricas de su cargador y ustedes pueden verificar hasta cuántos voltajes, hasta cuántos voltios funciona lo que es su cargador. Entonces, de acuerdo a eso, ustedes también pueden hacer las conexiones que requieren, ¿no? Muy bien, entonces nosotros lo que tenemos acá es nuestro multímetro, ¿ya? Como una pequeña práctica, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a realizar la medición, ¿sí? Del voltaje real que nosotros tenemos en nuestro cargador o en nuestro sistema de voltaje continuo, ¿sí? Eso sería ya nuestro voltaje continuo. Voy a agarrar y voy a conectar. Bueno, ustedes pueden hacer lo mismo. Me gustaría que lo hagan y de esa manera me van a mandar fotitos de cómo nosotros podemos visualizar el valor del voltaje que tenemos en mano. Entonces, a ver, denme un segundito mientras voy conectando a mi multímetro, ¿sí? Ustedes pueden hacerlo de forma directa. Ya saben, una conexión la pueden agarrar con la mano y la otra conexión necesariamente tiene que estar suelta. Una vez que hagan eso, entonces no van a tener mayor problema. Ya, a ver, vamos a conectar esto. Ya está. Ahí está. No sé si pueden visualizar en mi instrumento. Esta mi fuente de alimentación había sido de 5.23 voltios. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no va a ser siempre un valor exacto de 5.00. Siempre va a haber alguna pequeña variación de acuerdo al cargador que yo tengo.
Ya, entonces, por seguridad igual, no les voy a hacer medir en este instante lo que es la parte de corriente. Primero quiero que nos enfoquemos en lo que es netamente voltaje y después vamos a hacer la medición en corriente de los diferentes circuitos. ¿Ya? Por esta clase, la siguiente clase vamos a realizar la medición de corrientes. En esta clase vamos a hacer la medición de voltajes. Ahora, si ustedes se fijan, esto está en lo que es mi multímetro está directamente asociado en lo que es tensiones continuas, nada más. Ahora, aquí hay un detalle, lo que habíamos hablado en la parte teórica. Les había indicado que puede existir voltajes negativos. Entonces, ¿cómo yo hago para que exista voltajes negativos? Voy a hacer lo siguiente. En este caso, pongamos el caso de que yo eh, he realizado, digamos, la conexión, ¿sí? A lo que es el positivo y el negativo, como aquí está. Ahora voy a invertir mis chicotillos. Voy a colocarlo el lado del positivo con lo que es el negativo y el negativo con lo que es el positivo. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Y de acuerdo a eso les voy a ir indicando el fenómeno que tenemos en este caso. ¿Ven? Ahí habíamos indicado, fíjense, lo he intercalado en mi instrumento. Fíjense, ahora ¿qué aparece? ¿Cuánto es el dato que me aparece ahí, chicos? ¿Se nota? -5. -5, exacto. Y este -5, ¿por qué pasa? Porque lo he intercalado, ¿no es cierto? Ahora me está diciendo mi instrumento, mire, usted está midiendo en sentido contrario de lo que está circulando la corriente. Entonces, por eso le está saliendo negativo. O sea, no se asusten si les sale negativo. Acá les va a salir el mismo dato, solamente que eso es lo que significa, ¿no? Que estoy invirtiendo las conexiones correctas. ¿No? Entonces, debería ser negativo con negativo. En este caso, le estoy colocando el positivo con el negativo. Por esa razón me sale este signo de acá adelante. ¿Ya? Muy bien. Ese es un fenómeno. Ya. En el caso del instrumento de medición, a ver, lo que nos pregunta su compañero. Dice, cuando haces la inversión de chicotillos o los fusibles no sufren daños, algo que es bien evidente, chicos. En el caso de mi instrumento, ¿sí? En el caso de mi instrumento, no va a haber ningún problema, porque es mi instrumento de medición, ¿sí? El instrumento de medición me ayuda a indicar cuál es la forma correcta en la que yo debo conectar. Esto no pasa nada siempre y cuando sea de voltaje. ¿Sí? Si tú inviertes en el caso como en esto de los chicotillos que yo les he conectado, no va a sufrir ningún daño mi instrumento y tampoco va a sufrir ningún daño mi fuente de alimentación. ¿Cuándo sufre un daño? Cuando tú, por ejemplo, estás con un aparato electrónico, qué sé yo, digamos, quieres conectar tu teléfono móvil, ya, y le pones al revés tu batería. Ahí sí va a sufrir daño. ¿Por qué? Porque la circulación de corriente que debería de estar yendo por el positivo está yendo por el negativo y te va a rechazar algunos de los componentes porque ya es un circuito completo, ¿no es cierto? Por eso es este un instrumento, porque el instrumento me ayuda a detectar las fallas que yo pueda tener. ¿Dónde se va a hacer daño mi instrumento? En el fusible. ¿Ya? Cuando yo excedo la cantidad de voltaje y la cantidad de corriente que yo tengo dentro de mi instrumento, entonces tengo que cambiar el fusible. Y eso es lo que vamos a hacer la siguiente clase. Les voy a ir indicando, por ejemplo, ¿qué tal, digamos, si yo por accidente he hecho una mala medición, he realizado una mala medición, donde la corriente ha circulado de tal manera que me lo ha dañado mi fusible? Ya les he indicado en las primeras clases, el que sufre el daño no es el instrumento. Por suerte, para esto sirven también los instrumentos. Por dentro tienen un fusible, tienen un fusible. Ese fusible es el que se cambia, ¿ya? Entonces no se asusten si a ustedes no les marca, digamos, lo que es la corriente. Entonces, ¿qué significa? Simplemente que han hecho una mala medición y se ha dañado el fusible. ¿Cuánto me cuesta el fusible? 50 centavos, un boliviano.
Entonces, es un costo mucho menor con respecto a lo que me cuesta este aparato, ¿no? Este aparato me cuesta arriba de 50 bolivianos, pero mi fusible que yo invierta 50 centavos o un boliviano y lo cambie, no pasa nada, ¿no ve? Entonces no vamos a tener mayor complicación. Como les digo, no se asusten si en caso les marca negativo. Entonces no hay mayor complicación en ese sentido. Ya no lo voy a dañar, no lo voy a hacer nada. Y si en algún momento o, digamos, excedo, porque todos los componentes, absolutamente todos los componentes y los aparatos tienen un límite, ¿sí? En cuanto a lo que es la parte de voltaje, la parte de corriente, la parte de potencia. Eso también lo vamos a ver más adelante, no se preocupen, pero mientras no pase eso, entonces no se va a dañar, no va a pasar absolutamente nada. ¿Ya? Y de todas maneras, si tienen dudas, consultas con respecto al manejo de su multímetro, igual me preguntan, yo les voy a indicar, digamos, si es que tuvieran alguna duda adicional, ¿ya? En este caso no se va a dañar, no se preocupen, chicos, porque este aparato está diseñado justamente para hacer cualquier tipo de medición, ¿ya? Inclusive si está dañado nuestros componentes, entonces también yo puedo hacer esa medición. Ahora, bueno, no lo tengo ahorita la batería en la mano, sí me he olvidado. Eh, Cuando ustedes tienen una batería, normalmente tendría que estar con los 9 voltios. Si su batería está gastada, ¿sí? Cuando la batería está gastada, entonces no me va a mostrar esos 9 voltios, me va a mostrar un valor inferior, ¿ya? Y a medida que se vaya gastando más y más, ¿sí? Entonces ese valor de voltaje va a ir bajando de tal manera que inclusive va a llegar a 1 voltio, 2 voltios, etcétera. Pueden ustedes decir, ah, pero tiene 2 voltios todavía, pero su batería ya no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque necesita 9 voltios para funcionar. Entonces, eso también tómenlo en cuenta, ¿ya? Eso es jóvenes. Ahora, también algo que tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Es cómo realizar la medición que yo tengo, si yo tengo lo que es una fuente de tensión alterna. ¿Qué es lo que sucede? A ver, les voy a hacer la demostración. Sí, a ver, acá tengo cerca un enchufe. A ver, vamos a tratar de demostrarles lo más posible. Ya. Acá tengo, ¿no es cierto? Mi extensor. Sí, este es mi extensorcito. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Lo bueno de los multímetros es que en la parte de atrás tengo una parte de apoyo. Entonces, esa parte de apoyo yo lo voy a utilizar en este instante para que vean de forma más directa el resultado. Yo sé que tal vez no se va a ver muy bien en la pantalla, pero voy a tratar de que sea lo más visual posible. Ahí estamos. ¿Ya? Aquí estamos con el multímetro nuevamente. ¡Ay! Se cayó. Ok. No tengo mucho espacio, mil disculpas. Ahí estamos, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, lo que tengo que visualizar siempre, siempre, siempre es qué voltaje estoy utilizando y qué tipo de voltaje, en mi caso, ¿ya? En mi caso. Ahora, pregunta, ¿qué pasaría si yo me confundo? No me acuerdo en el momento de utilizar la fuente de tensión alterna o continua. Bueno, en ese caso, chicos, depende de sus aparatos, ya depende de sus aparatos. Tendrían que revisar el manual de usuario, ¿sí? Que tienen de su instrumento, de su multímetro. Esto para que ahí tal vez pueden causar algún daño, ¿sí? Porque puede estar no diseñado para lo que es fuente de tensión alterna en su selector, ¿sí? Y eso tienen que tener cuidado. Hay la mayoría de los multímetros, pero acá les dice, puede medir la fuente de tensión continua y alterna con el mismo voltímetro. Entonces, en ese caso no hay ningún problema. Pero siempre traten de consultar su manual de usuario de su instrumento. ¿Ya? Nada más. Eso como forma de precaución. En realidad no se va a dañar, no se tendría por qué dañar, porque la medición del voltímetro es única. Pero, como les digo, cada instrumento está diseñado de forma diferente, entonces por esa razón ustedes tienen que revisar su manual de usuario.
Ok, entonces yo le voy a colocar acá en mi selector a 600 voltios. ¿Por qué le voy a colocar a 600 voltios? Porque voy a hacer la medición de 220 voltios, ¿ya? De 220 voltios. Entonces voy a agarrar mi conector, ¿sí? Voy a agarrar mi conector y voy a colocar mis chicotillos de forma individual en los orificios de mi extensor. ¿Ya? Entonces, nos seleccionen 600 voltios. Ya voy a seleccionar el de tipo alterno y voy a encender mi multímetro. Ya, enciendo mi multímetro. Ah, bueno, no debí colocar bien. Ahí está, ¿no? Entonces, ahí tengo que fijarme. Cuando no coloco bien, obviamente no va a pasar nada. Entonces, si ustedes se fijan, en mi caso, no es 220 voltios, había sido 234. Eso también es lo que les decía, ¿no? El valor teórico no siempre es el mismo que el valor práctico, ¿ya? No siempre es el mismo que el valor práctico. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la tensión alterna de la tensión continua? Ustedes fíjense, acá primero está mi conector o mi chicotillo negro y detrás está mi chicotillo rojo. Entonces, lo que yo voy a hacer es agarrar y voy a intercambiar, ¿sí? Voy a intercambiar la posición de mis chicotillos. Y a diferencia de lo que son las tensiones continuas, fíjense, ya no tengo ningún signo, pero he cambiado la posición, ¿sí? Entonces, eso también es una de las características importantes de la tensión alterna, que en el caso de en la tensión continua tiene polaridad. En cambio, la tensión alterna no tiene polaridad y ustedes pueden hacer la conexión de forma independiente, no hay ningún problema. Ahora, otra de las características que yo también tengo, ¿sí? Tengo en lo que son mis extensores, ¿sí? De forma interna, chicos, de forma interna, esos dos orificios que ustedes ven acá, ¿sí? Esos dos orificios que se encuentran en todos los puntos de conexión de tensión alterna, entonces en los extensores son una sola línea, ¿ya? Una sola línea horizontal que va haciendo la conexión de los diferentes puntos que yo tengo acá, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que si yo lo voy a colocar mi chicotillo en esta posición y voy a utilizar mi chicotillo en la otra posición de lo que es la otra conexión que yo tengo, porque acá yo tengo 3 conexiones, ¿sí? Entonces también me va a marcar el mismo resultado. No va a haber ningún tipo de variación, ¿ya? Ahora, algo también que yo puedo visualizar para ver si en este caso, mi extensor está funcionando de forma correcta, es la parte de continuidad. ¿Cómo me fijo eso? A ver, lo vamos a apagar un ratito. Vamos a ir viendo la parte de continuidad, ¿ya? La parte de continuidad. Y acá, por ejemplo, si yo utilizo la misma conexión, ¿sí? La misma conexión, vamos a encenderlo. Fíjense, voy a utilizar la misma línea de conexión. Tiene que haber continuidad. Eso significa que está funcionando. Y si yo lo voy a poner cruzado, entonces también existe una cierta continuidad. Depende de dónde yo conecte, ¿sí? Para verificar si existe algún tipo de continuidad, ¿ya? Entonces, esto es de esa manera en cómo funciona de forma interna. Ahora, como ya estamos llegando a la parte final de la clase, todo lo que hemos hecho en este instante, chicos, uno, lo que es la medición de mi tensión continua, ¿sí? Y otro, la medición de mi tensión alterna, ¿ya? Lo van a hacer ustedes, igual, en casita, ¿ya? Lo van a hacer, van a agarrar su multímetro y van a hacer la medición que yo he realizado, ¿ya? Y van a mandarme en forma de fotito como parte de su participación del día de hoy, ¿ya? Entonces pueden hacerlo en un archivo de tipo PDF con las dos mediciones o si es que, bueno,
En realidad la mayoría debería de tenerlo, ¿no? Entonces mejor si me lo mandan en un archivo PDF, las dos fotitos, ¿sí? Las dos fotitos juntamente con su nombre y así yo les voy a ir registrando como parte de su participación, ¿ya? No sé si se entiende, si hay dudas, preguntas con respecto a esta parte de medición, que como les digo, la siguiente clase vamos a hacer netamente con la parte de señales y por eso quería mostrarles la parte práctica para que quede mucho más claro. Preguntas, dudas, chicos, tal vez alguna curiosidad que quisieran saber al respecto. Ingeniera, disculpe, buenos días. Buen día. Ingeniera, ¿yo puedo usar un transformador aparte de 9 voltios, un transformador de 9 voltios? Claro que sí, puedes utilizarlo. En el caso del transformador, chicos, lo que sucede es lo siguiente. El transformador es una fuente de tensión alterna, ¿ya? Alterna. Entonces, si tú vas a utilizar un transformador, entonces significa que lo vas a conectar de lo que es 220 voltios y vas a sacar 9 voltios, ¿no es cierto? Pero esa tensión que tú vas a sacar es tensión alterna, ¿ya? Y bueno, dependiendo del circuito que vayamos a utilizarlo, entonces lo puedes utilizar de forma directa o caso contrario, vamos a ver un tema que se llama fuentes de alimentación. En la fuente de alimentación es donde tú puedes convertir ese transformador de 9 voltios, ¿sí? De tensión alterna a una fuente de alimentación de tensión continua, ¿ya? Eso es. Y puedes hacer la prueba, me parece ideal, así para que tú mismo veas cuánto de voltaje tiene tu transformador, ¿no? No te olvides, tensión alterna, ¿ya? Ya, ingeniera, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta tal vez, chicos? Ingeniera, ¿cuál era la tarea? No he escuchado bien. A ver, les repito. La parte práctica va a ser la siguiente. Tienen que utilizar ustedes un cargador cualquiera, ¿sí? Un cargador, el que tengan, no necesariamente de su celular, cualquier cargador, ¿ya? Y me van a hacer la medición del voltaje de ese cargador en tensión continua. Y segundo, tienen que hacer la medición, ¿sí? En este caso de una fuente alterna. ¿Cuál sería su fuente alterna? La fuente que llega a su domicilio, es decir, los 220 voltios que llegaría a su domicilio, ustedes tienen que verificar cuántos realmente les llega. A mí me llega 234, les he mostrado. Ahora, ¿a ustedes cuánto les llegará? Tal vez les va a llegar el mismo valor, tal vez no. Y esto van a hacer la prueba, chicos. Esto ya más allá de la tarea. Ahorita ustedes lo van a hacer la medición y listo, ¿no ve? Pero ustedes, yo les sugiero que hagan la misma medición en la noche, ¿ya? Donde todos consumen la luz y en un horario donde pocas personas pueden consumir la luz, que sería en el transcurso del día, ¿ya? Y van a verificar y les apuesto que no va a ser el mismo dato. ¿Sí? Puede haber alguna pequeña variación y eso, a ver, me lo van a averiguar el por qué y la persona que me diga por qué sucede esto, entonces le voy a dar puntos extra, ¿ya? Eso es, chicos. Entonces, la tarea, les repito, medición de una fuente de tensión continua y medición de una fuente de tensión alterna. Nada más. Y eso me van a mostrar con el multímetro en una fotito con sus datos. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta más, chicos? Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Inge, el cargador siempre tiene que ser eso o puede ser una pila. Puede ser una pila. Ya les he indicado, una fuente de tensión continua. Cualquiera. Puede ser su cargador, puede ser una batería, puede ser, por ejemplo, digámoslo así, igual, un cargador, pero de diferentes voltajes, tal vez. Hay algunos de esos elementos que ustedes pueden utilizar para otros aparatos, no hay problema. La cosa es que sea continuo. ¿Alguna otra pregunta más, chicos?
No, creo que se entendió todo, Ángel. Ya, perfecto, jóvenes. Entonces, ese sería el pequeño trabajito que tendríamos el día de hoy. La siguiente semana vamos a avanzar el siguiente tema, ¿sí? Igual, en realidad, digamos, para la siguiente semana no vamos a necesitar más que el multímetro que tenemos acá y las fuentes que les he indicado, nada más, ¿ya? Y lo que sí les voy a mandar es la tareita de esta semana y también vamos a ir haciendo una práctica para la siguiente semana. Tengo lo listo igual su software. Vamos a trabajar bastante con el software. Vamos a ir avanzando para adelantarles lo que es el osciloscopio, ¿sí? Y les voy a ir mostrando cómo se utiliza todo aquello. Eso lo vamos a hacer mediante el simulador, porque no podemos comprarnos todos un osciloscopio, ¿no es cierto? Son bastante costosos y tampoco valdría la pena para utilizarlo solamente en esta parte, ¿no? A menos que sean personas especialistas, recién les va a servir lo que es la parte del osciloscopio y si no, entonces para lo que son prácticas de electrónica no es necesario. Pero sí vamos a trabajar bastante con el simulador la siguiente semana por si acaso. El examen, chicos, va a ser de aquí a 2 semanas. Entonces, la siguiente semana vamos a tener una clase y la subsiguiente vamos a dar nuestro examen, sí o sí, ¿ya? Ok, eso sería todo por el día de hoy, jóvenes. Que tengan buen resto de jornada. Nos vemos la siguiente. No es necesario. Si tú tienes una batería, perfecto, puedes medir una batería. Si tienes una pila, puedes medir hasta tu pila, ¿ya? Y ahí también te vas a dar cuenta, ¿no? Aquellos que van a medir pilas, por ejemplo, se van a dar cuenta si tu pila te dice 1.5 voltios y tú le mides, qué sé yo, 1 voltio o 0.8, significa que tu pila no está funcionando, ¿no? Entonces, eso también les sirve para verificar esa parte. No es necesario comprar, chicos. Simplemente que lo tengan en mano. Y creo que esto todos lo tenemos en mano, ¿ya? Ok. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, con eso terminaríamos la clase de hoy. ¿Está bien? ¿Y hasta qué hora va a ser la tarea, la participación? Ya. Esto pueden hacerlo en el transcurso del día. No hay problema. En el transcurso del día me lo mandan y yo les voy a tomar en cuenta como participación. ¿Ya? Está bien, gracias. Ok. Listo, chicos. Entonces, con eso culminaríamos la clase de hoy. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego.